Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Quien vive y a su nombre, gloria a Dios. Pueden sentarse. Y espero que todos vamos a tener un corazón dispuesto para recibir los consejos de Dios. ¿Cuántos tienen ese corazón dispuesto para recibir lo que Dios tiene preparado en este momento? Hay palabra del Señor, hermano. Hay palabra del Señor en la cual debemos de recibirla con mucha alegría. Este mensaje, pues Dios va a permitir, no sé si lo voy a terminar hoy, pues que sea la voluntad de Dios, que se haga conforme a la voluntad del Padre. Amén, hermanos. Voy a poner como tema, dice, mensaje que muchos se incomodan al escuchar. ¿Se les quedó? Mensaje que muchos se incomodan al escuchar. Gloria a Jesús. Parece que estamos tristes o con frío. ¿Cómo estamos? ¿Alegre? ¿Cuántos tienen frío? ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Todos. Pero, ¿por qué razón dirá usted? ¿Por qué mensaje que muchos se incomodan al escuchar? La Biblia nos da la respuesta al por qué. Pero antes de entrar al tema, Dios quiere darnos a entender. Y Dios quiere que todos nosotros los que estamos aquí, Dios quiere que tú sepas el propósito aquí en este lugar es para predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El propósito en este lugar o el propósito de que usted viene a esta casa es porque Dios quiere darte a conocer su palabra, hermano. Y lo que debemos de hacer bajo este techo es predicar la palabra de Dios. Es la única razón. Es el propósito de que usted viene a la iglesia. Escuchar palabra de Dios, hermanos. Amén. ¿Y cuál es la palabra? La Biblia nos dice que la palabra que escuchamos, o sea que la palabra que se predica en una casa de oración, son palabras que transforman, son palabras que cambian el corazón del hombre. Son palabras, hermano, que la misma Biblia nos dice, son palabras que pueden rescatar el alma de la persona del infierno. Esa es la palabra que Dios nos da. Pero quiero decirle algo. Algunas personas en este mundo, en esta tierra, hablando de cristianos, muchos cristianos hablan y dicen: nuestro culto fue un culto de poder, de unción, de avivamiento. ¿Me están escuchando? Hay cristianos que dicen: nuestra reunión fue una reunión tan tremenda. Pero en la realidad muchas veces no es así. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Están aquí los que hacen bulla o no? ¿O se quedaron en casa? No, usted es el que hace bulla. Usted debe decir amén, gloria a Dios, aleluya.
¿Saben por qué le digo, hermano, que muchas veces no es así como la gente lo pinta? Que nuestro culto fue un culto de poder, nuestro culto fue un culto de unción, fue un culto de avivamiento, fue un culto tan tremenda. Pero muchas veces no es así. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces lo que hay en la iglesia solamente hay ruidos. Están aquí. Muchas veces solamente hay ruidos. Muchas veces en la congregación, muchas veces en la iglesia, muchas veces solamente hay gritos. Están aquí, amados hermanos. Muchas veces solamente hay volumen de los instrumentos. Y a eso la gente llama, cuando hay mucho volumen, los instrumentos, cuando el altar está lleno de instrumentos. Y hay un buenos ruidos, mi amado hermano, que cuando empiezan a sonar los bajos, hasta su corazón empieza a vibrar, pero por el ruido, el sonido de las bocinas. Entonces la gente dice, oh, nuestro culto fue un culto de poder. Hasta cuando las bocinas echan humo, porque se queman. ¿Están aquí? Parece que no les gusta eso, pero a mí sí me encanta. Eso la gente llama culto de poder, culto de unción, culto de avivamiento, donde muchas veces solamente hay tantos o muchos alborotos dentro de la congregación. Y la realidad, eso no es así, ¿verdad, mi hermano? ¿O qué cree usted? Cuando en la iglesia donde se reúnen los cristianos, cuando hay una docena de bocinas, cuando hay bastante instrumento y suenan hasta lo último, mi amado hermano, hasta las láminas pueden vibrarse, hasta se escucha un sonido, las láminas, hasta dice la gente, qué poder, qué unción, qué avivamiento. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Esos son los cultos de poder, de unción, de avivamiento? ¿Sabe por qué no son los cultos de avivamiento? Porque sabe, y espero que usted empiece a meditar en eso. Es cierto que la Biblia dice que debemos de honrar y cantar, glorificar a Dios con sonidos de bocina, con toda clase de instrumento. La Biblia mismo lo dice. O sea que son importantes. No le estoy diciendo que los instrumentos, las bocinas no son importantes. Son importantes en la casa de Dios. A su nombre, hermanos. No voy a dejar a que usted me convenza para que yo me duerma aquí también. Tengo que hacerlo despertar con la palabra del Señor, no con mi propia fuerza. Porque si usted me va a ganar para cabecear yo aquí también, estaríamos en serios problemas. Pero no contagien al que está a su lado. Es cierto que la presencia de los hermanos hace falta, pero no significa que yo me quedo así. Mejor también ya no canto, mejor ya no oro también yo. Mejor no digo un amén. Y usted sabe que me encanta cuando la gente se queda en silencio y viene más palabra y te doy palabra. Puede ser que voy a pasar 120 minutos aquí. Pero no soy yo que hablo, es Dios, mi amado hermano. Y por eso hoy nos quiere dar a entender, antes de entrar leyendo al tema, pero yo creo que eso a muchos ya los incomoda. Pero usted no se imagina. Aún no he dado texto bíblico. Por ejemplo, cuando se terminan los cultos, se termina el culto y la gente regresa en su casa, la gente sigue siendo chismosa. Y es igual la palabra que dijo. ¿Quién lo dijo? La gente sigue siendo igual. No hay ningún cambio. Y muchas veces la boca habla, dice, qué tremendo fue nuestro culto, qué tan avivamiento, qué unción hubo en la iglesia, un culto de poder. Pero el problema es cuando salimos de la casa de oración, salimos iguales. La gente sigue siendo chismosa. Pregunta al que está a su lado si no le gusta el chisme. ¿Le gusta el chisme a usted o no? Dígale.
veces cuando la gente sale de un supuesto culto de unción, de poder, de avivamiento, termina el culto, siguen siendo chismosos. Salieron de la iglesia, la gente sigue siendo gente criticones, la gente sigue siendo rencorosos, la gente sigue siendo envidiosos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué más? Saliendo de la iglesia, la gente sigue siendo pleiteros, no plateros, pleiteros. Plateros donde guarda sus platos. De repente usted no lo escuchó bien, pletero o plateros. No soy platero, no, pleitero. Hay gente que sale en la iglesia, todavía lleva el espíritu de pleito. ¿Qué dice? Y no debería, mi amado hermano, no debería. Si salimos en un culto de unción, de poder, todo espíritu de pleito se queda, se va, ¿verdad, mi hermano? Porque la presencia de Dios es el que llena tu corazón. ¿Cuántos pueden aplaudir la gloria de nuestro Dios? ¿Sí es lo que pasa a la gente? ¿Cuáles son las cosas que he dicho? Sigue siendo chismosos, criticones, rencorosos, envidiosos, pleiteros. Si hay un espíritu en el hermano o la hermana de robamaridos, saliendo en culto de poder, todavía tiene ese espíritu de robamaridos. Cuidado, Dios que está a su lado. ¿Les gusta esa palabra o no les gusta? ¿Y qué más? La gente sigue siendo orgullosos, hermano. Usted sabe que el único orgulloso es el diablo, por eso ahora se le llama diablo. ¿Por qué razón? Por el orgullo que le entró en su corazón. Y la gente muchas veces no logran dejar el orgullo. Saliendo de la iglesia siguen orgullosos. Saliendo de la iglesia siguen celosos. ¿Hay algo más que viene usted en la mente? ¿Me puede ayudar a predicar aquí? Saliendo de la iglesia mucha gente sigue siendo borrachos, hermano. Saliendo de la iglesia la gente sigue siendo de una forma de mal hablar. No sé si me entiende de eso. Sigue hablando malas palabras y acaba de salir de la iglesia. A su nombre. Sí, mi amado, es terrible. Por eso nosotros debemos de entender cuál es el verdadero culto de poder, de unción, de avivamiento. Pero lamentablemente, sabe, mi amado hermano, y toda esa gente, como he dicho, celosos, siguen siendo orgullosos y siguen siendo lo que son. No cambian nada, no son transformados. Y muchas veces son esa gente, mi amado hermano, que cuando están en la iglesia, cuando hay sonido, cuando hay, y amado hermano, un montón de cosas, y cuando el pastor enfrente del altar solo empieza a soplar por micrófono. ¿Se han topado con esas clases de pastores que solo soplan en el micrófono? Amén. Cuando el pastor hace, por ejemplo, solo escucha, y los hermanos, no sé qué es eso, son, mi amado hermano, cosas que muchas veces la gente, mi amado hermano, no se le entiende para nada. Y muchas veces cuando el pastor, cuando el que canta en los coros empieza a decir, fue. Amén. Hay muchos. Bueno, ahora pregunta al que está a su lado, ¿le gusta la palabra que está predicando? A ver qué te dice. Y si te dice, no, el hermano de seguro está en contra de todas estas cosas de los frutos o del avivamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces he dicho aquí? No estoy en contra de nada, de todo lo que el Espíritu Santo hace. Y le voy a dar a conocer por qué le digo eso. Cuando el hermano o la hermana aparece en un altar, dice, fuego, reciba. Pasa unos 20, 40, 50 minutos, solo fue, reciba. La gente dice, ¿qué avivamiento? No te equivoques, diga a tu hermano que está a la par. Ese no es el verdadero avivamiento. Amén, hermanos. Y cuando el predicador o yo no sé qué
cuando aparece en el altar diciendo todas estas cosas, reciban fuego, grandes cosas Dios tiene para ti, grande, 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 grande. Y solo empieza con diciendo cosas grandes y termina cosas grandes. Pero ¿cuáles son las cosas grandes? No sé si son tus problemas o tu deuda. Termina diciendo cosas grandes. Y mucha gente se queda a la luna. ¿Cuáles las cosas grandes que Dios me habló? No te habló Dios, hermano. Y ahí la gente dice, ¿qué avivamiento fue nuestro culto? Cuando alguien dice ahí fuego, todo el mundo patalea. Hay gente que muchas veces se pone boca abajo, boca arriba en el piso, patalean. Y hay hermanos que hay que cuidarlos, porque si no lo dejan el corte hasta allá y la hermana estando allá ya sin ropa. Están aquí. Se desata en la faja, dice, ahí van corriendo la hermana, ay, la hermana se desató su faja. Así es el Espíritu Santo. ¿Qué dicen ustedes? El Espíritu Santo es. Y por eso está ahí, mi amado hermano, grandes congregaciones. Y el trabajo, lo único que hacen las diaconisas es llevar su manto en las manos. Si cae alguien y patalea, rápido lo cubran. Porque si no lo cubran, la gente peca dentro de las congregaciones. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Están contentos con la palabra o ya se incomodaron? ¿Cuál fue el amén y el aleluya? ¿De incomodarse o de sentir alegre porque Dios está hablando en nuestra vida? Dele palma a Dios pues, porque el Señor está con nosotros. Eso es lo que sucede, mi amado hermano. Y por eso le digo, ¿por qué le digo que todas estas cosas son cosas, mi amado hermano, que no tiene que ver nada? Como dice la gente, cuando ven todas estas cosas, un culto de avivamiento, y cuando en la iglesia nadie muchas veces danza, nadie muchas veces habla don de lengua, la gente dice, no hay avivamiento, no hay poder, no hay unción. Y el problema es suyo si no lo usa lo que Dios te ha dado. Porque aquí, como le estoy diciendo, hablando de todas estas cosas, no para detener a nadie de los que vienen guiados del Espíritu Santo. Algo que viene de parte de Dios. El hermano, la hermana no debe de dudarse, hablar y sentir, como he dicho muchas veces. Si el Espíritu Santo nos hace danzar, pues dance. El Espíritu Santo te hace llorar, te hace gritar, pero que sea el Espíritu Santo. Y estoy seguro que cuando el Espíritu Santo le hace danzar a una vida, le hace gritar a una vida de gozo, de alegría, le hace ahí, la vida empieza a vibrarse de alegría. Estoy 100% seguro, cuando se trata del Espíritu Santo, esa persona, si le ha gustado los chismes antes, esa persona ya no va a seguir en el chisme. Lo va a dejar. Donde está el Espíritu Santo, puede ser que antes usted le gustaba hablar malas palabras, pero cuando llegó el Espíritu Santo a ministrar tu vida, todo ese espíritu que te hace hablar malas palabras se queda en el olvido. Eres una persona nueva, criatura, porque tiene al Espíritu Santo. Están aquí, mis hermanos. Yo ya me calenté, ¿y usted? ¿Se calentaron o se enfriaron más? Vamos a mandar a traer café. Mientras que yo predico, usted va a tomar su cafecito. No, ¿verdad, mi hermano? Aquí está la porción divina del Señor. ¿Cuántos están felices con la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo? Pero ¿sabe qué, mi hermano? Es alegre cuando ver gente, mi amado hermano, danzando en el Espíritu. Qué precioso, ¿verdad, mi hermano? ¿O no se alegra usted de eso? Es alegría. Pero la gente que se queda clavada en su silla, mi amado hermano, hasta usted hace, Dios mío, ¿qué quieren esa gente? Si se trata para alabar al Señor. Pero cuando realmente el Espíritu Santo te toca, hermano,
Otros lloran, otros cantan, otros se gozan, pero todo el mundo se alegra. Un pueblo así, no importa si hay unos 20, 15, 40 personas, pero se siente la gloria de Dios, ¿verdad, mi hermano? Porque ahí está el Espíritu Santo. Por eso no entiendan que estoy en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo. No, estoy hablando de las cosas, todo lo contrario. Que la gente habla en un culto de poder, así repito nuevamente, la gente que se queda boca abajo, boca arriba, patalea en el piso, al terminar el culto siguen lo mismo, no hay ningún cambio. Y esos no son los cultos de avivamiento, de poder, de unción. Hoy el Señor nos da a entender en este momento cuál es realmente un culto de poder, de unción, de avivamiento. Están aquí porque un culto de poder, un culto de unción, un culto de avivamiento es cuando la gente entra en una iglesia lleno de pecado, pero salen de la congregación, terminó el culto, escucharon palabra del Señor, salen transformados. Ahí fue un culto de poder, de unción, de avivamiento, porque todas las cosas que no agradan al Señor, la vida se dejó ser limpiado con el poder y con la palabra de Dios, mi amado hermano. Un culto de poder, un culto de unción, un culto de avivamiento, un culto de milagros es cuando la gente sale de la iglesia totalmente cambiado. Pero si salimos de la iglesia todavía seguimos haciéndonos caras en el uno en el otro. ¿Qué dice? ¿Estuvimos en un culto de avivamiento, de poder, de milagro? Tenemos que salir transformados. ¿Cuántos creen que ya ocurrió un milagro en su vida hoy? Eso es lo que el Señor nos da por medio de su palabra. A eso Dios lo dice: un culto de poder, de unción, de avivamiento. A su nombre. ¿Sabe qué dice la palabra? Me gustaría que lo buscara también. Y antes de llegar, imagínense, el tiempo ya está avanzando, pero gloria a Dios por eso también, ¿verdad, hermano? Oiga, pues, ¿qué dice la palabra? Quiero que lo buscas en Primera de Corintios, así sentaditos como están, porque si se pone de pie, de repente ya no puede, porque está acalambrado a los pies. Gloria a Dios. De verdad que duro es predicar cuando la gente está calladita. No sé si están soñando, no sé si están diciendo: ¿por qué venimos? Mejor hubiéramos quedado en casa. Pero no es así, ¿verdad, mis hermanos? Estamos alegres, ¿verdad? Primera de Corintios, búscalo. Vamos a ver qué dice. Primera de Corintios, capítulo 4. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La gloria sea para Dios. Quiero que lo busques, hermano. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. ¿Qué dice? Oiga lo que dice: porque el reino de Dios no consiste en ¿qué? En palabras, sino en poder. Y oiga, ¿qué decía el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto? Oiga pues lo que dice: ¿qué queréis? Una pregunta les hizo: ¿iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hasta pidió la iglesia todavía. ¿Qué quieren? Les digo. Y más arriba el versículo 19, oiga pues lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 18. Oiga lo que dice aquí. Dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conocer no las palabras, oiga, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Palabra envanecidos, en otras palabras significa también presumidos.
El apóstol Pablo decía: pronto yo iré hacia vosotros, si el Señor así permite, y voy a ver si esa gente que habla, esa gente que les predica, a ver si tienen el poder del Espíritu Santo de Dios. Así dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. A su nombre, hermanos. Así dice. Y por eso aquí nos damos cuenta, la iglesia que realmente tiene el poder de Dios es la iglesia cambiada, transformada. No solamente tiene nombre de cristiano y no hay cambio, sino que tiene que haber cambio, amados hermanos. Porque el evangelio de Cristo se trata poder de Dios que cambia, que transforma el corazón del hombre. ¿O no es cierto, mis hermanos? Cuando dicen amén, aleluya. Si en este ya usted ya está algo incómodo, molesto, cuando más el centro de este mensaje que Dios quiere hablarnos y darnos a conocer. Pero Dios sigue hablando a nuestra vida, porque Dios quiere que nosotros seamos un pueblo que realmente podamos estar fortalecido, lleno del poder de Dios. Porque póngase a pensar, hermano, nuestra boca o los cristianos hablan que Cristo es poderoso y realmente Dios es poderoso. Pero es algo absurdo, mi amado hermano, cuando la gente estando metida en una casa de oración, que la misma gente confiesa que Dios es poderoso, que Dios vino a salvarnos de todo pecado, pero la gente sigue estando en pecado. Amén. ¿Sabe cuándo me llegó esa palabra? ¿Cuántos saben que acabamos de dar acción de gracias a Dios por los años que Dios nos ha permitido de estar predicando la palabra? Y sabe, viene la palabra y dice: es absurdo hacer fiesta si la gente no han cambiado. Están aquí. ¿Qué culpa tengo yo, hermano? Yo no te conozco. O sea que te conozco pues de la carita que tiene, tu forma de hablar, hasta ahí nomás. Pero no conozco tu corazón. Y la palabra, desde hace varios días tengo esta palabra, este mensaje. He estado pidiendo al Señor que Dios me ayude a predicar a lo que tengo que predicar. Y sabe, hermano, que es una palabra y yo lo escucho fuerte, y la realidad es así. Es absurdo que cuando la iglesia o la gente estando metida en una iglesia y no han cambiado. Eso no es alegría al corazón del Señor. El Señor quiere que la gente que confiesa que tiene a su Salvador, que se llama Jesús, el Señor nos dice, debe de haber ese cambio total. Amén. ¿Cuántos creen que hoy estamos en un culto de poder? ¿Estamos en un culto de unción? Las danzas, de todo lo que puede haber más, son parte. Pero el verdadero centro de la unción y el poder de un culto de poder, cuando las vidas son cambiadas. Y por eso quiero decirle, hasta aquí voy a entrar de lleno. Y cuando le digo voy a entrar de lleno, no se trata de que voy a terminar hoy lo que tengo que hablar. Hoy el Señor nos va a sacudir con su palabra. ¿Cuánto quieren ser sacudidos por el poder de la palabra del Señor? ¿Cómo se sacuda algo? Cuando usted saca su poncho, que ya va por unos
2 años no lo ha sacado en la cama, y como ya se siente algo incómodo dormir ahí, y cuando hay un buen sol, ahorita casi ya no hay gente que hacen así, pero antes yo lo veía, que vamos a sacar un poco el poncho a solear, y cuando empiezan a solear se salen las pulgas. Amén, hermanos, están aquí. ¿Y qué hace el hermano o la hermana con su poncho? ¿Cómo se hace una cosa para sacudirla? Agarrarlo y lo empieza a hacerlo así para sacudir. Al sacudir una cosa, se está lleno de polvo, puro humo sale, ¿verdad, mi hermano? Ay, ya está sucio mi poncho. ¿Quién vive, amada iglesia? Démosle palma a Jesucristo si es que de verdad nos gozamos. Ahora Papá de la Gloria viene a hablar en nuestra vida, y el Señor hoy nos va a dar una sacudida por medio de su palabra. ¿Y cuántos se quieren dejar que Dios viene a sacudirlo con su palabra? Yo quiero dejar a que Dios pueda sacudir mi vida, para que todas las cosas que hay en mi vida que a Dios no le agrada sea quitada de mí. Yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Yo no quiero ser alguien que solamente se llama de nombre de ser hijo de Dios, sino que realmente quiero ser verdaderamente hijo de Dios. Quiero estar en el verdadero poder, unción. Quiero estar en un verdadero avivamiento. Y ese es el propósito del Señor, que viene a sacudir nuestra vida con su palabra, para que seamos un pueblo verdadero, avivado, llena de unción, llena de poder, mi amado hermano. Y por eso, y aquí viene algo donde Dios nos va a empezar a sacudirlo, es en algo. Y muchos, sin ninguna duda, cantidades de cristianos se incomodan al escuchar esa palabra. Lo vemos en la Biblia, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo. En el Evangelio de Mateo, búscalo. ¿Cuántos trajeron Biblia? Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Evangelio de Mateo, gloria a Dios, aleluya. Capítulo 7. Cuando lo tengan, me confirman con un amén. Aquí no se va a salvar, pastor, y nadie, todos nos va a hablar Dios aquí. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 1. Ya lo tienen, hermano. Usted va a decir por medio de esta palabra si estamos en un culto de poder, de unción, de avivamiento. Y aquí Dios va a sacudir. Aunque los que no están, no sé cómo, pero la palabra va a llegar a sus oídos de esta congregación. Y en cualquier momento vamos a continuar con más, con esto. ¿Qué dice la palabra? Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 1. Una vez más dice: no juzguéis para que no seas juzgado. ¿Cuántos alaban al Señor? Háblale a su hermano y su hermana, dígale: ¿lo entiendes? ¿Cuántos entienden esa palabra? A veces cuando usted no quiere dejar que su hija salga en la calle, ¿acaso no entiende qué significa NO? Así dice la mamá, ¿verdad?
Ya te dije que no. ¿Acaso no entiende qué significa NO? Ahora sí nos dice el Señor a nosotros. ¿Qué significa NO? Solo uno y lo demás, ahí no quiero hablar. ¿Entendemos la palabra no, verdad, mi hermano? ¿Y quién habló esa palabra? Vamos a ver. El mismo Señor Jesucristo. Él mismo habló esa palabra. Por eso, si vemos la Biblia, no hay otro predicador mejor que nuestro Señor Jesucristo. Él es el único predicador excelente, poderoso, ¿verdad, mi hermano? No hay otro predicador tal como Jesús. Y por eso cada predicador, mi amado hermano, no solamente se trata de abrir la Biblia y donde caiga habla uno. El predicador tiene que doblar rodillas delante de la presencia de Dios y le dice al Padre: Señor, hazme hablar donde tú quieres que yo hable. ¿En qué versículo de tu palabra? No se trata solamente de abrir la Biblia, y eso yo entiendo de esta manera. Hay gente que dice: a mi manera yo entiendo así la Biblia. La Biblia no se trata de entender a tu manera. La Biblia se trata de entender tal como Dios quiere de que entendamos su palabra, a su nombre. Por eso hoy debemos de entender eso. Y esto ha sido un problema tan serio, no solamente en una congregación, en la mayoría de congregaciones. Pero cuando le estoy hablando no juzguéis, no se refiere a alguien que predica la palabra. Se refiere a aquella persona que se cree juez de sus hermanos. ¿Me están escuchando, hermanos? Pero el Señor nos dice hoy a toditos los que estamos aquí: tú no eres juez de nadie. ¿Cuántos le escucharon? Y si está tapado los oídos, pueda sacar unos florecitos aquí y lo limpia. Y va a escuchar la palabra. ¿Estamos? Diga conmigo: tú. Si usted no habla, voy a seguir, hermano, y ojalá que venga más lluvia. Diga pues: tú no eres juez de nadie. ¿Y quién lo dice? El Señor Jesús. Y si lo dice el Señor Jesús, entonces ¿qué debemos de hacer con esa palabra? Obedecerla. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso, hermano, yo le quiero decir: Dios está hablando a su iglesia hoy, y el Señor nos dice: ya no desperdicies tu tiempo en ver y hablar de los defectos de otro. Hay gente que han desperdiciado su tiempo en ver los defectos de otros, ¿o no? ¿Qué dice? Es el serio problema, pero aquí dice la Biblia: no juzguéis. ¿Qué significa eso? En otras palabras, el Señor dice, cuando te dice no juzguéis, te dice: tú no tienes derecho de juzgar la vida de nadie. No tienes derecho. No sé si usted se está gozando, pero la realidad, Dios está hablando a nuestra vida. Mucha gente, muchas personas, mi amado hermano, saben, solo se mantienen pensando y pensando de los defectos de otros. Ahora el Señor te dice: mejor mira tus propios defectos. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Verdad que a la gente, mi amado hermano, les gusta señalar? ¿Es cierto eso? La gente les gusta nada más señalar. Pero aquí viene la palabra de Dios, dice, y aquí nos habla: no juzguéis. Aleluya. ¿Qué significa eso? El Señor te dice: tú no eres juez de nadie.
Por eso le digo, hermano, aquí no debemos de confundir las cosas. Una cosa es cuando tú vienes y ves lo que dice la palabra y empiezas a ver lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Ya es otra cosa. Aquí con este mensaje que le estoy dando no significa que estamos tolerando el pecado en esta congregación. No estamos diciendo, no importa la vida que llevamos, pero en fin, hagamos todo lo que queremos en la iglesia. Con este mensaje no estoy diciendo que estamos tolerando el pecado, sino que estamos hablando de aquellas personas que empiecen a juzgar la vida con su propio juicio. No sé si me están entendiendo, hermano, porque hay mucha gente, ¿sabe? Mi amado hermano, el problema muchas veces dentro de las congregaciones aparece gente enojada. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Aparece gente en la iglesia enojados o no? Muchas veces la gente no siente en libertad para adorar al Señor. Mucha gente solamente se queda viendo, al igual que un toro bravo. Se queda, uy, ese hermano vino. Si yo sé sus cositas que hace allá afuera, ¿y con qué cara entra en la iglesia? ¿Estamos aquí o no? ¿Hay cristianos así? ¿Con qué cara viene a la iglesia? Hasta todavía tiene cara, subió en el altar. Qué sinvergüenza. Hay que meterlo en disciplina. ¿Y cuánto tiempo? Hay que darle unos 20 años de disciplina. Se fue el gozo, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Esa es la persona que habla con su propio juicio. Empieza a juzgar la vida. Hasta le hace así su hermano. Mira, ayer yo vi a tal persona está haciendo estas cosas. Mira, ¿y con qué cara está ahorita? Mira que dice aleluya, gloria a Dios. ¡Qué sinvergüenza! De verdad, dice la otra tonta. Dice, ¿qué hizo pues? ¿Qué vistes? Fíjate, ya sacó la lengua tan larga, al igual que mi corbata, pero ahora no lo carga. De verdad, pasó todo el tiempo estando en la casa de Dios juzgando. Esa gente hay que bajarlo en el púlpito. Esa gente no merece tomar privilegio. Ahora la pregunta, ¿así dice el Señor? Debes de entender, no estamos tolerando el pecado. ¿Me han entendido, hermano? Y hasta hay gente, ¿sabe qué dice? Esa gente hay que sacarla de la iglesia de una vez. Y esa es la causa que algunos líderes se han ido. Porque se han presentado conmigo y dice, hermano, si tú no vas a corregir esta vida, usted es cómplice de sus cosas que hace. Si tú no los vas a bajar, si tú te vas a quedar callado, eres igual que ellos. Y de verdad yo pensé que están bromeando. Media vuelta y se fueron. Es que no, mucho pecado, tanta maldad, a mí no me gusta. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia cuando ves a tu hermano, tu hermana cometiendo un pecado, cometiendo cosas que no es agradable delante de Dios? ¿Qué dice la Biblia que debemos de hacer? ¿Juzgar? ¿Hablar mal? Vamos en la Biblia mejor. Gálatas, para que usted se da cuenta qué dice la Biblia, hermanos. Cayó como ajenjo esa palabra, ¿verdad, mis hermanos? ¿Quién vive? Gálatas capítulo 6. Aleluya, gloria al Señor. Gálatas capítulo 6. Cuando lo tenga me dice un amén. Capítulo 6, versículo 1. Oiga lo que dice. Me gustaría que todos lo tuvieran, hermanos. Dice la palabra: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Odiale. Así dice su Biblia, ¿no, hermano? Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué dice? Vamos a ver, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Diga a tu hermano, ¿qué te parece? ¿Palabra de Dios o no hay palabra del Señor? Hermanos, dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cuántos dicen amén? Yo me gozo con esa palabra, hermano. ¿Y usted? Lástima que no vinieron todos, hermano. Esta palabra es para toda la iglesia. Pero con los que están van a aprender y van a marcar la diferencia. No te estoy diciendo que usted ha sido un juez, solo te estoy diciendo, nada más yo aquí cumplo lo que papá me pide que yo predique. Nada más eso. ¿Qué dice la palabra? Claramente lo dice. Si alguno fuere sorprendido, y hay algo más. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Ya hemos visto lo que dice aquí. Vosotros que sois espirituales, dice, restaurad con espíritu de mansedumbre. Pero antes de ir ahí, ¿qué significa la palabra mansedumbre? Restaurarle con espíritu mansedumbre, ¿qué? Con un espíritu humilde. A su nombre. ¿Somos humildes nosotros? Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a regresar en este pasaje de la Biblia. Está rica la comida, ¿verdad, hermano? Recién salido del horno. Está bien calientito todavía. Capítulo 18, versículo 15. Aquí viene la palabra. Está sabrosa esa palabra, hermano. Oiga pues lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma un contigo, y a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si lo oyere a ellos, y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. La palabra publicano en otras palabras significa corrupto. Y la palabra gentil, en otras palabras, un pagano. Pero antes de hacer eso con tu hermano, aquí la Biblia nos da a conocer, y aquí vemos el amor, la misericordia de Dios. Muchas veces la gente solamente empiezan a hablar mal, empiezan a criticar, empiezan a decir un sinfín de cosas, empieza a difamar la vida de su hermano, su hermana, con todo mundo. Y le dice, con tal hermano ya no debes de hablar. Ya no le des la mano, ya no debe de saludarlo, porque ese hermano, esa hermana es un pecador. Ese hermano, esa hermana ha hecho mal, ha hecho pecado. ¿Y sabe qué dice mucha gente? Es lo peor de todo. Y el pastor solo predica y no hace nada. A su nombre, así dice la gente. Hasta la gente dice, no, el pastor solo boca es, no dice nada. Mira a todos sus miembros, mira las cosas que hacen. Es que yo no estoy averiguando la vida de nadie. Amén. Yo no estoy averiguando la vida de nadie. Lo único que yo hago, me comunico ahí arriba y tengo la palabra. Y donde Dios me permite predicar,
lo predico. Amén. Pero muchas veces los errores que se cometen en el pueblo del Señor, mi amado hermano. Ahora la pregunta: tú que criticas mucho a tus hermanos, tú que hablas mal, tú que sacas los trapitos al sol de tu hermano con tu propio juicio. Ahora la pregunta: hasta hay gente que andan enojada de eso. Me da pena ver esa clase de gente en la iglesia. Pero no estoy hablando de esta iglesia. Estoy hablando de una iglesia que ni siquiera sé en qué país es. ¿O cree usted que en esta congregación hay esa clase de gente que se cree juez de todo? ¿Qué dice? Ojalá no seas tú, diga tu hermano. Ojalá no seas tú. Pero ahora la pregunta aquí viene: ¿sabe qué, mi hermano? Mientras que usted juzga, si nosotros vamos a juzgar la vida con nuestro propio juicio, hay alguien que te tiene en la mira y también te dice: ya muy pronto te voy a juzgar a ti. Porque la Biblia dice: con la medida con que tú juzgas, así serás juzgado. Porque muchas veces la gente solamente empieza a criticar: mira tal vida, ese así, allá y lo otro. Ahora la pregunta: ¿cuántas veces te has acercado con ese hermano, con esa hermana, con ese joven, con esta señorita, y le has hecho ver: hermano, yo te he visto haciendo tal cosa, hermano, hermana, y eso no es agradable para un cristiano, eso no está bien? Y he venido a visitarte, o he venido a encontrarte aquí para decirte como hermanos en Cristo que las cosas que tú haces no están bien. Amén. ¿Hace eso los cristianos o no lo hacen? No, los cristianos nada más dicen: no, dice que tal persona así acá, pues hay que meterlo en disciplina. Y como muchos saben que, mi amado hermano, la gente, he tenido esa experiencia. Había un pastor que decía a sus miembros, y lo hacía y lo actuaba: cualquier problemita que pasa uno de sus miembros, cualquier cosa que pasa, los mete a disciplina. Y le dice 2 años. Y la palabra que hemos leído en el libro de Gálatas dice que tenemos que nosotros cuidarnos mismos, porque antes de que seas tentado de las cosas que otros hacen. Por eso el Señor dice: con humildad. ¿Les parece o no les parece? Pero ya debe de saber, porque aquí, como hemos visto en este pasaje de la Biblia, alguien que no quiere, alguien que quizá le llama la atención, empieza a reírse, empieza a burlarse, ya es otra cosa. Ahí hay requisitos de la Biblia, cómo debe de actuar. Si llegó hasta los oídos de la iglesia, no fue solo por así, sino que eso ha habido un proceso. Y como no quiere, y la persona que no quiere ser corregido, dice la Biblia, tómalo como a un pagano, a alguien que nunca ha conocido a su Dios. Tómalo. En otras palabras, ahí sí el Señor dice: ya no es tomada en cuenta. Pero el cristiano, como dice la palabra, que vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu. ¿Qué espíritu? Mansedumbre, con humildad. Pero la gente hoy en día sabe que, mi hermano, no, eso por gusto. Hasta hay gente, mi amado hermano, se quedan ahí enojados, mi amado hermano, echando humo en las narices, pero ni siquiera sabe. Puede ser que el hermano o la hermana que cometió pecado, ¿quién sabe qué sabe usted si no se ha arrepentido y ha arreglado cuenta con el Señor, y tú todavía estás echando humo en las narices? ¿Están aquí o no están aquí? Palabra que a muchos se incomodan al escucharlo. ¿Por qué razón? Porque la mayoría les gusta ser nada más jueces de sus hermanos. Ahora la pregunta aquí: ¿alguna vez usted ha visto su hermano o su hermana que está en una vida no agradable? ¿Te has acercado con él? Amén.
se vino más frío, ¿verdad, hermano? Te has acercado con tu hermano, con tu hermana, le has dicho, eso no se hace, hermano. Aprecia tu privilegio, tú tienes privilegio en la iglesia. Hay que vivir conforme a la palabra. Señor, venga, voy a orar por ti. ¿Y qué dice la Biblia? Y si en ese instante la vida reconoció y dijo, sí, el hermano tiene razón. Pero si empezó a decirte, ¿y a ti qué te importa? Bueno, entonces dice el Señor, como amor a cristiano usted debe decir, bueno, voy a llamar a otros dos y vamos a hablar con esa vida. ¿Así dice la Biblia o no? Y si después de hablar ya con testigos y dice la palabra, pero tampoco ahí dice, ¿usted qué le importa? Bueno, y viene la palabra del Señor, dice, entonces tómalo como un pagano. Ahí dice el Señor, dice, ya no debe de ser tomado en cuenta porque no se sujeta, no recibe corrección. Pero la gente hoy en día no hace eso. La gente solamente anda hablando y lo más triste y lamentable, está en su trabajo, de eso habla. Está en la casa, de eso habla. Si no habla con su hija, con su hijo. Y si no es con el hijo, con la esposa. Fíjate qué tal, hermano. Da pena ver a la iglesia, saber si voy a seguir todavía en la iglesia o me voy a salir. ¿Por qué? No, es que mira las cosas que hace tal hermano, me cae mal. Y todavía llega a la iglesia, todavía canta. Ahora viene Dios y te dice, ¿te has acercado con Él? O nada más usted llama a Telediario y lo publicas. Mira la carita que está a su lado, si está alegre o ya está enojado. ¿Están alegres? Levante la mano los alegres. Ojalá sea cierto eso, era mi hermano. Bien, yo creo que sí. Dele palma a Cristo Jesús, mi amado hermano. Por eso aquí el Señor nos dice, estamos muchas veces en serio problema cuando solamente hablamos de las espaldas de alguien y ni siquiera hemos tomado la molestia de hacerle ver su error, su pecado a la luz de la palabra. Debemos de hacerle a conocer. Y por eso ahí viene la palabra, pero si no obedece, y ahí está la palabra, no podemos hacer nada. Pero la gente solamente dice, hay que ponerlo en disciplina. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice, o en qué parte usted vio que los apóstoles metían a la gente disciplinada? Así como le digo, un pastor que cualquier cosa que hacía a su miembro, de una vez a disciplina, mi hermano. Esa gente, aquí se acabó todo, disciplina. ¿Y sabe qué pasó? No tardó mucho. Se encontró también en un grave pecado. Y como a él le gustaba decir 2 años, solo 2 años, cuando llegó menos pensar en su vida, también le dieron 2 años de disciplina. Amén. Pero no solamente de chisme, de tantas cosas, con evidencia en mano. Y por eso, mi amado hermano, Dios nos habla aquí y nos dice, aquí nadie es juez de nadie. El único juez se llama Dios. Nosotros nada más nos toca orar, pedir misericordia. Amén, mis hermanos. Eso es lo que debemos de hacer, predicar la palabra. Si Dios nos da a hablar la palabra, nos da su palabra de hablar en contra del pecado, hay que hablarlo. Ahí el que habla, ahí el que juzga, en la palabra, no es el hombre. Pero muchas veces eso sí no nos parece mucho, ¿verdad, mi hermano? Pero Dios nos habla por medio de esa palabra y que nosotros debemos de entender que ninguno de los que estamos aquí, Dios le habló en su sueño y le dijo, tú tienes el ministerio de juez. O alguien recibió en sueño ese ministerio. Ahora si le hago la pregunta, ¿qué hace un juez pues? Un juez es el que tiene la autoridad de condenar a alguien. Un juez es el que tiene la autoridad de decir tantos años de cárcel.
Nosotros no tenemos esta autoridad de decir a la gente: tú te vas al infierno con nuestro propio juicio. Es Dios el que sabe a dónde irá una alma si esa persona no vivió conforme a la voluntad de Dios. Pues Dios es el que tiene poder para enviar al infierno a la persona que no se arrepiente. Nosotros no, hermano. Nuestra obligación de nosotros como cristianos nada más pregonar la palabra. ¿Qué significa? Anunciar la palabra, predicar la palabra, la vida que Dios quiere en nosotros. Y si ves a un hermano en grave problema, en grave pecado, pues háblale. Como buenos cristianos. ¿Cuántos cristianos verdaderos están aquí? Como verdaderos cristianos. Es decir, hermano, voy a orar por ti. Han hecho caso, ¿sabe qué, mi amado hermano? Por todos lados. Cuando alguien es corregido, se ríe. ¿Qué se cree tú? Pero déjalo ahí. No te tienes que enojar. No te tienes que decir: ya ni siento presencia de Dios. Quiero estar en la iglesia por muchas cosas que pasa eso. Tu problema es hoy no siente la presencia de Dios. Si alguien no se sujeta a la presencia de Dios, pero yo tengo que buscar a Dios con hambre, no tengo que estar ahí en la casa de oración molesto, enojado, sin ganas. No, mi hermano, es que nosotros nada más debemos de adorar al Señor. Y si Dios te permite de hablar a alguien la palabra, háblale sin temor. Pero no tiene que estar en la iglesia. Pero ¿qué hace la gente hoy en día? Ver a un hermano o una hermana que realmente ha cometido pecado. ¿Sabe qué hacen los cristianos hoy en día? Ahí. Como los cristianos están tan acostumbrados de la forma de hablar, dice: mira, mano, no te juntes con aquel, con aquella. No, hombre, no vale la pena, porque te vas a juntar ahí, te vas a contaminar. No le hables. Y ahí, cuando muchas veces dentro de las congregaciones salen gente que causa división, ¿sí? Porque empieza a chismear, empieza a criticar a la persona y le dice: no te juntes con tal persona, es que esa persona es así y allá y tantas cosas. Mejor estemos nosotros separados con tal persona. Ya no le hables. ¿Acaso así dice la Biblia? Esa es la situación que pasa a muchos cristianos hoy en día, hermano. Ya no le hables, ya no le saludes. Tómalo como alguien que no vale la pena. ¿Quién dice que tu hermano no vale la pena? Todo hermano, todo cristiano, toda persona vale el precio de la sangre de Cristo. Es problema de alguien si se deja engañar por el diablo, pero usted debe de saber que somos un pueblo del Señor. Y cuando tú predicas la palabra, cuando tú abres la boca para hablar, predicar o hablar con alguien, que sea conforme a la Sagrada Escritura. Que sea conforme a la Sagrada Escritura, hermano. No conforme a tu palabra, no conforme a tu forma de pensar. Porque si vamos a tratar de decir: mira, hermano o hermana, mira, tal vida falló. Si vamos a salirnos de esa palabra y decir: ¿qué opinas usted, hermano, con la edad que tiene? ¿Qué opina usted? Yo opino, eso mejor de una vez que se vaya de aquí. Andate tú primero mejor. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle palma a Cristo Jesús y están felices. Aquí no se trata de lo que yo opino o de lo que tú opinas. Aquí se trata de poder, mi amado hermano, dar la palabra del Señor. ¿Están alegres con la palabra? ¿Cuánto le están recibiendo? Por eso, hermano, yo le digo, le pido un favor. Si usted ve a un hermano o una hermana que está cometiendo pecado, y como tú lo miras y tú lo ves, el Señor te dice: ven, ámale con humildad. Y si tu hermano recibió el consejo, la corrección, has ganado a tu hermano. Como tú lo miras. No puede hablar a alguien que está ahí si ni siquiera sabe. Si solo tú lo sabes, pues hay que hablar. Y si no lo dices, estás en serio problema. Pero el Señor te dice: no estás viendo las cosas solo para criticar. Si está viendo las cosas es para que usted puede hablar con tu hermano, porque es un alma que necesita de Dios. ¿Seguimos o paramos? Ya ni respuesta, ¿no?
A su nombre, dele palma a Cristo Jesús, pues, mis hermanos. ¿Sabe qué? Debemos de entender eso. Ninguno de los que estamos aquí es juez de nadie. Ninguno. Solo Dios. Solo Dios, amado hermano. Pero algo, porque estoy seguro de que cuando se escucha esta clase de mensajes, en todas partes, ¿sabe qué empiezan a decir la gente? Bueno, escuchaste el mensaje. A ver qué hace el pastor. Ahí a todo es permitido. Aquí nada es permitido, todo lo que está en contra de la voluntad del Padre. Aquí el Señor lo que está hablando y tratando de decirnos en este momento es de que nosotros no debemos de ser juez de nadie. Usted sabe que delante de Dios pecado es pecado. Amén, mis hermanos. La persona que si realmente reconoce, cuando alguien le hace ver y reconoce la persona, veo en la Biblia cuando Dios perdona al instante. Cuando la persona se reconcilia con Dios, la persona que reconoció y se dice, perdóname, Señor, te he fallado, el Señor le va a decir, hasta dentro de 3 meses te voy a restaurar, te voy a perdonar. ¿Qué dice? O al instante Dios lo perdona. Por ejemplo, si hoy sucediera aquí en unos par de segundos va a suceder el arrebatamiento, pero unos segundos antes la gente se arrepiente, la gente le pide perdón al Señor, ¿van a participar en el rapto de la iglesia o se van a quedar? Si van, porque se arrepienten. Y entonces, ¿por qué hoy en día la gente, alguien que se arrepienta de verdad y deja lo malo, todavía tiene que pasar un año de disciplina hasta ahí nuevamente? Si el hermano o la hermana empieza a reconciliarse y a reconocer y vivir como Dios manda, al instante Dios lo perdona. Pero cuando tampoco no quiere, ya sabe qué dice la palabra del Señor, ¿verdad, mi hermano? Ya no se le puede tomar en cuenta en nada, porque la persona no quiere recibir corrección. Por eso, si tú hablas con alguien y no recibe corrección, no se preocupe. No se moleste usted por el pecado de otros. Usted sabe que cada uno entregará cuenta ante los ojos de Dios. ¿Qué significa todo lo que Dios nos da? Hasta nosotros los predicadores, los que cantan, todo. El Señor nos dice, hay que vivir lo que cantamos, lo que predicamos. Porque muchas veces solamente aquí, por ejemplo, muchas veces mi hermano aparecen por todos lados cristianos, le dice, hermano, hay que buscar al Señor, hermano, hay que vivir en santidad, hermano, no hay que hacer eso. Muchas veces el que predica, el que canta, no lo hace. Por eso Dios no dice, hay que vivir. Si vamos a prendernos en el fuego del Espíritu Santo, aquí en ese altar, también ahí debes de prenderte en el fuego del Espíritu Santo. Vivir lo que cantamos, lo que predicamos. Porque muchas veces la gente solo porque dice, no, es que yo sé cantar, es que yo tengo muchas palabras para decir a la gente. Y le voy a decir a la gente que tiene que buscar al Señor. Y es la persona que muchas veces no quiere buscar a Dios. Muchas veces he dicho esto aquí. Muchas veces aquí en este lugar decimos a la gente, hermano, póngase de pie, cantemos al Señor. Pero cuando nos toca cantar, pero cuando no nos toca cantar nosotros, ¿qué hacemos? Bien sentados, sin ganas de cantar, sin ganas de orar. ¿Qué significa ahí? Usted quiere ser un mandón nada más, pero si se trata de obedecer, usted no obedece. Por eso el Señor no dice que nosotros no somos juez de nadie, sino que debemos de vivir lo que cantamos, lo que predicamos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo pronto a levantar a su iglesia. Y la iglesia tiene que vivir en un verdadero avivamiento. La iglesia tiene que estar en unidad. Pero si todo el mundo estamos divididos, amado hermano, viene un grupo de personas allá, dice, el pastor no hace nada, el pastor solo predica. Mirá lo que sucede ante los ojos, y solo ante los ojos de él o de ella están sucediendo tantas cosas. Es que sabe que, mi amado hermano, es que mucha gente parece
periodistas, digo yo, saben de todo, que mira tal hermano o tal hermana, mira, ayer hizo eso, antier hizo eso, hoy hizo eso, hoy, mañana, y ya sabe, hasta para decir, aquí a un año ya sé qué es lo que hace esa vida. No sé qué ministerio tienen esa gente, ¿verdad, hermano? ¿Qué ministerio tienes tú? Diga a tu hermano que está a la par. Por eso usted no debe dar lugar a los chismes, porque los chismes traen muchas cosas, y por escuchar chisme usted se puede convertir en un juez y estar en contra de la voluntad de Papá de la gloria. ¿Cuál es el tema del mensaje? Ya se les olvidó, ¿verdad, mis hermanos? Mensaje que a muchos les incomoda al escucharlo, pero hoy lo siento mucho por ti. Cuando vas a estar ahí en tu cocina o ahí en tu dormitorio, ya no debes de juzgar a nadie, hermano. Si conoces el pecado de alguien, mejor dobla rodilla. Si tanto amas tu hermano, dobla rodilla, pide al Señor: Señor, ten misericordia. Porque muchas veces solamente la gente juzga, pero nunca se toma la molestia de doblar rodilla por una vida pidiendo la misericordia de Dios. Y todos aquí necesitamos salvarnos. Todos aquí sabemos que Cristo pronto viene, y no debemos de nosotros estar en una vida así. Debemos de pedir la ayuda de Dios y hacer la voluntad del Padre, porque Él pronto va a levantar a su iglesia. No se enojó, porque esta palabra también mucha gente lo usa. La Biblia dice no hay que juzgar, pero se refiere a una predicación. Pero aquí la palabra de Dios no habla de los que predican la palabra del Señor. Aquí el Señor habla de aquella gente que les gusta así, hablar y hablar y hablar y hablar, no se cansa. Pero ya no es el tiempo, amada iglesia. Jesucristo pronto viene. ¿Les quedó claro la palabra? ¿O falta todavía? No, falta poco, diga. Es que no he doblado rodilla por la vida, y mis hermanos, solo he tomado la molestia, hasta he comprado Pepsi-Cola para hablar de la vida de alguien. Mira que es hermano aquí y hermano aquí. Cuando se dan cuenta, 2 Jumbo han bajado. La iglesia no debe continuar así. Mejor ora al Señor, incline su rostro, demos gracias al Padre que está en los cielos. Padre que estás en la gloria, te damos las gracias, Señor amado. Te damos las gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde. Nos has hablado un momento por medio de tu palabra, oh Rey. Estoy agradecido delante de tu presencia. Oh Padre de la gloria, muchas gracias. Una parte de tu palabra que nos has dado, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Lo que logramos, Señor, escuchar hoy, y que este pueblo que está aquí, Padre bueno, podamos poner en práctica, Señor. Y debemos de entender que aquí debemos de orar los unos por los otros, Padre bueno, en el nombre del maravilloso Jesucristo. Te doy las gracias, Padre, en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.